Bien, vamos a continuar con este estudio bíblico acerca del libro de los Filipenses, que se pone tan interesante, ¿no? Vimos la semana pasada la humillación y la exaltación de Cristo en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11. Y hoy vamos a continuar con este estudio desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Le hago una pregunta, a ver, ¿qué título tienen en este pasaje de la Escritura? Luminares del mundo. ¿Todos tienen ese título? Amén. Sí. Luminares del Luminares del mundo. mundo. Es el título que le puse justamente a este estudio en esta tarde, en esta noche, porque hay un texto que es el primero que leímos, el versículo 12, el final del versículo 12, que dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Y este es un pasaje muy conocido, o son palabras muy conocidas, que incluso oramos que podamos permanecer, ¿no?, y ocuparnos de la salvación con temor y temblor. Pero también es un pasaje que trae cierta controversia, donde está la pregunta: ¿se puede perder la salvación? ¿Sí o no? Sí. Bueno, hay quienes dicen que la salvación no se pierde porque Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si tiene vida eterna, no se puede perder, porque conoce a Cristo. Ahora, este pasaje dice: ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, pareciera que es contradictorio. De hecho, hay una parte de los calvinistas que dicen: una vez salvo, siempre salvo, ¿no? Entonces después la otra rama dice: no, la salvación sí se pierde, porque, y entonces cada argumento. Entonces, no voy a hablar de eso hoy, no voy a responder a esa pregunta, pero sí, pensando en eso, pensé que de acá a 2 domingos, no sé cuándo me vuelva a tocar predicar, voy a traer ese tema, con todos los argumentos que dan uno y otro, pero justificado en la palabra, cuál es nuestra posición con respecto a la salvación, si se pierde o no se pierde. Entonces, vamos a centrarnos
por supuesto lo vamos a hablar ahora un poco, pero vamos a centrarnos en el contexto general de lo que está hablando Pablo en esta carta, donde evidentemente si uno comienza este capítulo 2, es una exhortación a que haya unidad, ¿no? Que no haya división en la iglesia. Y es una iglesia casi modelo, como dijimos, pero que algún problema de división tenía. Y entonces Pablo comienza con una exhortación, después pone a Jesús como el modelo de obediencia, de humillación y de exaltación por parte del Padre. Y en base a eso comienza o continúa esta carta en estos pasajes que hemos leído. Entonces dice, por tanto, amados míos, o sea, por consiguiente, después de haber dicho que Jesús se humilló, vino en forma de hombre, que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, y el Padre lo exaltó hasta lo sumo, y está sentado a la diestra del Padre. Entonces dice, por consiguiente, o sea, viendo lo que hizo Jesús, es lo que nosotros, y teniendo en cuenta ahora sí el versículo 15 que dice, somos luminares en el mundo, cómo deberíamos vivir como cristianos y como iglesia. Entonces dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, y acá es algo que destaca, que la iglesia de Filipos era una iglesia obediente, que obedecía desde su fundación a Pablo como el fundador, pero también a quienes le precedieron durante estos años donde Pablo estuvo impartiendo el Evangelio en otros lugares y abriendo otras iglesias. Habían pasado casi 10 años de esta carta. Y Pablo dice, ustedes fueron obedientes desde un principio porque escucharon el Evangelio, lo recibieron, lo compartieron, son obedientes a las autoridades y siguen siendo obedientes a mí aunque yo no esté. Y este es un punto importante, porque tiene que ver un poco con lo que hablaba en el estudio de la semana pasada, que cómo nos ve la gente, cómo me ve mi familia, pero también cómo me veo yo. Entonces, Pablo dice, así como fuiste obediente en mi presencia, también lo habéis sido en mi ausencia. Entonces, hay veces que podemos ser súper santos en la iglesia y dar una imagen que después de Jesús soy el que le sigue, porque irradio bondad y santidad y un montón de cosas, digo todos los versículos, me sé la Biblia de memoria, que sé yo, y en mi casa soy un diablo, o en mi vida secular, mejor dicho, no solo en mi casa. Entonces, es importante destacar la obediencia, porque Pablo la resaltó antes cuando dijo que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Entonces, esa misma obediencia tenía la iglesia de Filipos, y esa es la iglesia, la obediencia que debe tener el cristiano cuando decide seguir a Cristo. Por eso dice, continuando con el tema expuesto, Pablo reconoce la obediencia de los filipenses y que en realidad lo que está diciendo es que procuren seguir siendo obedientes, aunque yo no esté yo o no esté, sigan siendo obedientes más que a mí a la palabra, al Evangelio. Dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temor. Decían, tenemos que mostrar que somos cristianos. Cuando estudiamos Efesios, decían, el motivo principal de la carta era que tenía que demostrar, o sea, tenía que verse la
diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Y un poco también tiene que ver con esto. Ocuparos, dice, de vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense siempre. No es que, bueno, una vez que ya recibí a Cristo, ya está, ya soy salvo, me salvé, listo, y no tengo más nada que hacer. No, dice ocupado, o sea, es una continuidad de tiempo, pero el significado de estas palabras, porque son como se unen como dos palabras, dice, en griego es trabajar hasta el fin o obrar hasta lo último. Con lo cual, cuando dice ocupado de vuestra salvación, es algo que tenemos que hacer, como dije, progresivamente hasta que se cumpla el propósito. ¿Somos salvos? Ahí está la otra diferencia. En vuestra salvación. No dice que tenemos que ocuparnos para alcanzar la salvación, como que es una meta. La salvación ya la tenemos. Porque no es algo nuestro, no es algo que nosotros podemos hacer por mérito, sino es algo que recibimos por gracia, porque todo lo hizo Cristo. ¿Sí? Entonces la salvación es segura. Pablo no está dudando de la salvación de los filipenses, y así es como nosotros tenemos que tener la seguridad de que sí soy salvo. Pablo de hecho dice, creo que en 1 Timoteo le dice yo sé bien en quién he creído, ¿no? O sea, estás seguro de que creyendo en Cristo sos salvo. O sea, la salvación y la vida eterna la tenés segura. Eso no estaba en discusión. Ahora, él dice, ocupado de vuestra salvación, ¿no? No es que la salvación, decía, la podemos ganar por algo que nosotros hacemos, por obras, por mérito. No, la salvación la recibimos por gracia, porque es un regalo, y por fe. ¿Sí? Entonces, ¿somos salvos? Sí. Porque dice, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y lo confiesa, será salvo. Entonces, yo soy salvo, yo estoy seguro que soy salvo. Y que si muero voy a ir al cielo con Jesús. Porque dice, Él fue a preparar lugar para nosotros. ¿Amén? Amén. Entonces, que voy a tener una vida eterna con Él. ¿Sí? Entonces, Pablo no está poniendo en duda, pero sí está diciendo que lo que debemos hacer cuando dice ocupado de vuestra salvación es ocuparnos de trabajar para dar fruto. O sea, que esa salvación, que esa diferencia, como vamos a ver, de iluminar en el mundo, se tenga que ver, se tenga que reflejar en la vida. Vosotros corríais bien, Gálatas 5:7, le dice Pablo a los Gálatas, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? O sea, se desviaron del camino porque había falsos profetas que predicaban otro evangelio, porque Pablo dice no hay otro evangelio, el evangelio es uno, lo que pasa es que lo pueden cambiar. Ahora, y dice, si corría bien, y cuando Pablo hace la comparación de que la vida es una carrera, dice que debemos ocuparnos de llegar a la meta para recibir el premio o la corona, ¿no? Entonces hay un proceso que hay entre llegar a esa carrera para correr bien y terminar la carrera bien. Yo siempre digo, cuando yo hace años corría, en el siglo pasado, cuando corría las maratones, obviamente no iba a competir con los kenianos porque ni siquiera yo me entrenaba, yo me levantaba y decía voy a correr. Y corría una maratón de 10 kilómetros, pero mi certeza era que yo sabía que yo,
si me levantaba para ir a correr, yo iba a correr los 10 kilómetros y iba a llegar. No importaba hasta dónde, en qué lugar o en qué puesto, pero yo iba a llegar. Entonces, la certeza que tenemos es que la salvación está seguro. Ahora, tenemos que correr esa carrera para llegar y terminar bien la carrera. Llegar a cruzar la meta. ¿Amén? Amén. Entonces dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Segunda de Pedro capítulo 1, Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 10 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, y esto tiene que ver con ocupado de la salvación, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no se dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, por tanto, más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, Pedro está diciendo lo mismo que Pablo, ocuparnos de la salvación. ¿Qué quiere decir? Que tiene que producir en nosotros, Cristo ya pagó el precio, nos perdonó los pecados y somos nueva criatura en Cristo Jesús. Lo que Pedro está diciendo es que para tener una vida abundante en Cristo y para permanecer en Cristo, tenemos que llevar, como decía, el conocimiento, el afecto fraternal, el amor, la paciencia, el dominio propio, la piedad. Haciendo estas cosas vamos a permanecer, ¿no? a mantener la salvación, a poder dar fruto. O sea, se tiene que ver que yo soy cristiano, no porque yo diga soy cristiano. No, yo digo, soy cristiano evangélico, y a veces más vale no diga nada. Aún ni siquiera diga soy católico, porque vivimos vida que, la verdad, la vida no manifiesta lo que realmente está diciendo. Que mientras venía en el auto, venía pensando, y por eso dije, ahora voy a dar un ejemplo, porque con ese ejemplo que me pasó y que lo di alguna vez acá, pero me vino un montón de cosas que, como la Biblia va, como la palabra de Dios va haciendo, se va cumpliendo, o va... acá decía que nos da grandísima promesa, y cómo la palabra de Dios se revela en todas las cosas y se muestra su potencial. Pero lo mismo que dice Pedro acá, es lo que dice Pablo. Preocupémonos por mantener la salvación, por mantener una vida que demuestre que soy salvo. No sé si está bien el ejemplo, pero es un ejemplo claro. Si me piden el documento para ver cómo me llamo, yo digo, me llamo Ariel Giordano. A ver su documento, y mi documento revela mi identidad. Si es verdad lo que estoy diciendo o no. Entonces, si yo soy salvo, es el documento de identidad, es mi identidad. O sea, se tiene que ver, se tiene que demostrar esa salvación. Y cuando dice ocupado,
con temor y temblor, no es que me asusto porque Dios me va a castigar y hago esto porque si no hago los 10 mandamientos, si no sigo los 10 mandamientos, no voy a ir al cielo y Dios me va a castigar. Es como cuando éramos chicos y decía, tomá la sopa porque si no viene el cuco o el hombre de la bolsa, ¿no? Y entonces la tenía que tomar obligado y no la pasaba, pero te daba miedo. No es ese tipo de temor. También cuando se explica de la iglesia, es un temor reverente. ¿Qué es un temor reverente? Un temor de respeto. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, cuando Jesús estaba en el monte con Pedro, Jacobo y Juan y se transfiguró y dejó ver su gloria, de alguna manera, los discípulos, los 3 que estaban ahí, quedaron como en un éxtasis, como en un coma, digamos, inconsciente-consciente, que no sabían ni lo que decían, porque Pedro dijo, qué bueno que estemos acá, vamos a hacer una casita y nos quedamos todos a vivir acá. Claro, en la iglesia estamos todos felices. El asunto es que tenemos que salir afuera, ¿viste? Entonces, o Juan mismo en el Apocalipsis dice cuando se le apareció Jesús, cayó como muerto. Y no porque lo tocó ni porque le pasó nada, sino que la misma presencia, la misma gloria, ¿no? Y me acordaba pensando en esto, en el temor reverente y el temblor. El otro día estaba viendo en un programa de televisión a una cantante famosa de los adolescentes y de pronto en el público había una chica que lloraba. Como la cámara le enfocó que lloraba, la cantante se acercó a querer contenerla y abrazarla. Y cuando hizo eso, la chica, pero tenía una congoja en el llanto, empezó desesperada y temblaba de la emoción de estar con quien era su ídola, seguramente. Y no era porque tenía miedo, era la emoción de estar con quien ella quería, con a quien ella le agradaba. Y cuando Pablo dice acá, ocupémonos de nuestra salvación, preocupémonos por mantener una vida santa, agradable, que ilumine, que resplandezca, que los demás se den cuenta, con reverencia delante de Dios, para que en realidad cuando hacemos esto, lo que hacemos es mostrar a Dios. Por eso decía, a veces más vale no hablemos y no digamos nada, porque si no dice, ¿qué Dios es esto? ¿Qué diferencia tiene este conmigo? ¿Sí? Entonces, ocupémonos trabajemos y esforcémonos, pero no, porque tampoco es nuestro esfuerzo personal. Esto es el Espíritu Santo en nosotros, como vamos a ver acá en el versículo 2, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea, no es algo que yo lo hago porque me tengo que esforzar para agradar a Dios y tengo que ser el religioso que vengo todos los domingos y lloro y me sé la Biblia de memoria y me voy caminando a no sé dónde y clavo no sé cuánto. Porque todo esfuerzo humano no tiene ningún sentido, ningún valor delante de Dios. No es cuestión de hacer mérito. No es por mérito, es por gracia y es por fe. Y es por lo que Cristo hizo en nosotros. Dice que Él pone así el querer como el hacer. Y ahora voy a entrar más en eso, el querer como el hacer, pero porque sí. Eso no es solo a través de la fe, nosotros también lo podemos alimentar de otras maneras. Ese deseo de agradar a Dios, de buscarlo, de encontrar su presencia, de ver su rostro. Por eso el ocuparnos tiene que ver un poco con eso. Con trabajar, antes lo que leímos de buscar el dominio propio, o sea, cuando dice produce el querer como el hacer, antes mi vieja naturaleza, ¿qué hacía? Quería tomar venganza, enojarme y pegar y hacer cosas, o pelear o discutir o hacer cosas, y hoy
conociendo a Dios, siendo salvo, con el Espíritu Santo, yo tengo que ocuparme, y esa naturaleza está en mí, de querer hacer cosas, porque dice, que vamos a leer también en Romano, creo que lo había notado, era en segunda de... No, es decir, en Romano 8, y ahí va a estar más claro. Romano 8, 13, 14. Dice, porque si vivís conforme a la carne, o sea, a nuestra naturaleza humana, moriréis. Esto no quiere decir que no vamos a morir de muerte física, sino la muerte espiritual que va al infierno, digamos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, nosotros tenemos la naturaleza humana y ocuparnos de la salvación con temor y temblor es eso. Todos los días vamos a tener que luchar contra el pecado, el diablo, el ego y el mundo. y yo. Todo eso está en nosotros, ¿no? En el pecado está nuestra carne, nuestra naturaleza humana, donde fuimos criados, formados, donde estábamos antes de conocer a Cristo, nuestras reacciones, nuestro modo de hablar y todo eso. Una vez que conocemos a Cristo, eso debería cambiar. En algunos es fulminante el cambio, como fue en el apóstol Pablo, pero en la mayoría es un proceso. Todos vamos a seguir, aunque somos cristianos, vamos a seguir cometiendo pecado, pero siendo hijos de Dios, tenemos que ser guiados por el Espíritu, por eso ahí se pone el querer como el hacer. Cuando nos viene el impulso natural de reaccionar por tal situación, entonces el Espíritu en ese momento nos va a sacudir para ver si reacciono o no. Probablemente mi carne sea más fuerte que el Espíritu en ese momento y sí reaccione. Entonces ahí sería que estoy pecando. ¿Cómo hacemos para que el Espíritu sea más grande que la carne? No, bueno, por eso digo, es un proceso. Entonces vos tenés que ir, a medida que vas conociendo a Cristo, vos te querés empapar más en conocer más de Él, en hacer su voluntad, en seguir. Yo no sigo los preceptos de lo que eran los 10 mandamientos, porque si no Dios me va a castigar. Yo sigo a Cristo porque Dios me salvó. ¿De qué? De mis pecados, de mi vida pecaminosa. Y me prometió vida eterna. Entonces me dejó un modelo. Yo tengo que caminar de esta manera. No lo voy a hacer, no lo hizo ninguno, salvo Jesús. Y no lo vamos a hacer nosotros tan santo como fue Jesús, aunque dice que somos santos. Pero sí es un proceso donde necesitamos tener más comunión a través de la oración, de leer la Biblia, de congregarnos. Es decir, esto es un proceso. Y dice, y Dios pone en nosotros tanto el hacer como el querer. Volvemos a Gálatas, a Filipenses, perdón. Dice, hacer todo sin murmuraciones y contienda. Bueno, habíamos dicho, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contienda. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. O sea, en otra palabra, que seamos humildes y no vanagloriosos, ¿viste? Yo soy el pastor Ariel Jordán. Mi iglesia es mía. Nada que ver. Dice, para que sea irreprensible, sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, y acá viene el centro de todo. Somos luminares en el mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y por consiguiente,
También dijo en Mateo, en el sermón de la bienaventuranza, dijo, ustedes son la luz del mundo. Es decir, si tenemos a Cristo, si tenemos a Jesús en nuestra vida, nosotros tenemos que ser luz, tenemos que ser como lamparitas que vamos iluminando por donde vamos. Se tiene que reflejar, obviamente no se va a ver como esta vez sí, Moisés, cuando bajó del monte que irradiaba un brillo y la gente se asustaba de verlo y se tuvo que poner un velo, sino que por consiguiente nosotros sí brillamos con una luz que resplandece porque es la luz de Cristo, no la nuestra. No somos nosotros los que brillamos, es la luz de Cristo la que nos hace brillar, ¿sí? O la que debería hacernos brillar. Y acá quiero poner el ejemplo que redondeo de todo, cuando antes dije, tanto en mi ausencia como en mi presencia como en mi ausencia, ser obediente, que tiene que verse, o tiene que reflejarse, tenemos que dar fruto, tenemos que ser luz en el mundo. Y lo conté varias veces, pero cuando era soltero trabajaba en un taller mecánico donde había de todo. Por supuesto, yo fui a la iglesia de muy chiquito, donde me llevaba mi mamá, hasta los, no sé, 14 años habré ido, después no fui más, 12 años tendría. Tampoco era que, yo como son los chicos, cuando están en la iglesia, están porque los llevan. Por más que nos llevaban a la escuelita dominical y qué sé yo, después éramos, después del diablo veníamos nosotros, una dentro de la iglesia. Pero como la palabra dice que tenemos que criar a los hijos, dice, y aunque fueren viejos, ellos no se apartarán de la palabra. Entonces, cuando uno dice que debemos ser irreprensibles, punto. Y no es por mi esfuerzo, es por el Espíritu Santo que está en mí. Decíamos antes, hay una serie de luchas, bueno, ahí leímos en 1 Pedro las cosas, decía, tenemos que trabajar sobre el dominio propio, sobre la pureza, ¿no? Sobre el amor. O sea, son cosas que Dios va poniendo en nuestro corazón y no somos transformados. La salvación la tenemos a partir del momento que nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Pero después es un proceso que nosotros tenemos que ir trabajando para llegar a la meta y dar los frutos que Dios quiere que demos. Porque dice, Él pone así, y esto también tiene que ver con la interpretación que le damos. Si el que es salvo siempre es salvo, entonces dice, sí, total, yo soy salvo porque Dios me ama, como decía porque ama al pecador. Y entonces, si Dios pone en mí tanto el hacer como el querer, entonces yo puedo hacer lo que quiera, total lo puso Dios en mi corazón, y no es así. Si tenés el Espíritu Santo, Dios va a poner justamente tanto el querer como el hacer las cosas para que uno siga progresando en el Evangelio, en el camino de salvación, en llegar a ser luz. Porque si no, ¿qué le estoy mostrando al mundo? Dice, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis. Ahora, nos imaginamos en una multitud de gente que no conoce a Cristo y nosotros caminando y que esa gente quiera ver que somos distintos o pueda ver que somos distintos. Siempre digo, Jesús, cuando lo fueron a buscar, a detener, no lo conocían los soldados romanos. Jesús le preguntó, ¿a quién buscan? A Jesús. Soy yo, le dijo. Ellos ni sabían quién era Jesús. Jesús era una persona que se vestía igual
que ellos tendría más o menos el mismo corte de pelo, barba, lo que fuera. Era una persona más, pasaba desapercibido como persona, pero evidentemente donde él iba hacía cosas distintas. Y lo mismo tiene que pasar con nosotros. Nosotros podemos vestirnos igual. ¿No? Ahora, ¿por qué lo delataron a Pedro cuando Pedro estaba escondido mirando a ver qué iban a hacer con Jesús? Y decía, vos sos uno de ellos. No, yo no lo conozco. Sí, vos estabas con él. No, yo no lo conozco. Sí, vos sos uno de ellos porque hablás como él. Y Pedro tuvo miedo y para diferenciarse empezó a maldecir. O sea, empezó a decir como malas palabras o cosas para que digan, viste que soy distinto, viste que no hablo como él. O sea, ¿por qué lo conocían? Por la palabra. Y tenemos ejemplos bíblicos, por ejemplo, Daniel. Daniel cuando fue llevado cautivo y buscaban de qué manera hacerlo caer, en qué lo podían pescar a ver qué hacía malo para poder delatarlo delante del rey y no encontraron nada. Lo único que encontraron es que él era perseverante de su vida con la palabra que él predicaba y con el Dios a quien él creía. Y lo condenaron justamente por ser distinto. Lo condenaron por su creencia. No lo condenaron por blasfemar ni nada por el estilo. Al propio Jesús lo condenaron. Entonces, nosotros tenemos que ser distintos y se tiene que ver, esa luminosidad no tiene que ver con que vamos a hacer una luz de LED que vamos iluminando por todos lados, ¿no? O que somos bichitos de luz que prendemos y apagamos. Luciérnaga. No. Podría ser como ejemplo, digamos, que somos una luciérnaga, ¿no? Que vamos dando luz. Pero en realidad lo que tiene que ver es con nuestra manera de vivir. Somos luminares en el mundo. Dice, y acá viene en el versículo 16, asidos de la palabra de vida. Es decir, decía recién, la palabra de Dios. Amén. La Biblia. O sea, mi vida tiene que ser consecuente con esto. Si yo no vivo de esta manera, por más que yo venga acá y le recite toda la Biblia de memoria y qué sé yo, y después salgo y no hago nada de lo que dice acá, no estoy iluminando a nadie. Ni siquiera a ustedes con la palabra de Dios. Pero si yo tengo el Espíritu, si yo soy salvo y tengo el Espíritu Santo, la palabra guiada por el Espíritu Santo es la que da vida. Es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, debemos ser luminarios en el mundo. Debemos ser ejemplo a imitar. Y bueno, y Pablo dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea, Pablo se sentía gozoso. Si hasta acá fueron obedientes, perseveren en esa obediencia, sigan dando fruto, porque ¿cómo creció la iglesia de Filipo igual que las demás iglesias? Justamente extendiendo el evangelio, predicando y contando lo que Dios había hecho en cada una de las personas, cómo Dios cambiaba y transformaba vidas. Y es lo que tenemos que hacer como iglesia. Somos luminares ¿en dónde? Acá en la iglesia y en mi casa también tengo que ser luminares. Y en el trabajo también tengo que ser luminares. Y en la calle también tengo que ser luminares. Entonces, donde voy, tengo que llevar a Cristo, porque Cristo vive en mí, dice Pablo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿No? Entonces, para que no haya corrido en vano, dice, ni trabajado en vano. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Acá pareciera que está diciendo, no sé, tal vez mi final está cerca, recordemos que estaba preso y faltaba que lo condenen, si lo iban a condenar o no,
Y él dice, aunque sea derramado en libación, es decir, aunque me muera, si esto reditúa para que ustedes sigan, que esto no sea un impedimento para que ustedes sigan creciendo, sino todo lo contrario. Que esta vida derramada, esta sangre derramada, así como la de Jesús fue derramada para el perdón de nuestros pecados, la vida de Pablo, si era entregado a muerte, que esto no haga mella, porque recordemos que esta carta tiene la misión de fortalecer a los filipenses que estaban preocupados por la vida de Pablo. Y Pablo dice, aunque sea derramado en libación, la libación era en los sacrificios, eso está en Números y en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en un sacrificio se derramaba vino o aceite, algún líquido, era derramado como complemento del sacrificio. Entonces Pablo lo que está diciendo, bueno, si mi vida es derramada para favorecerlo a ustedes, para que su fe crezca, para que no mengue, yo me glorío en eso. Y ustedes deberían gloriarse conmigo. Es decir, no tienen que preocuparse. Cuando yo ya no esté, no importa, ustedes sigan adelante, es lo que le está diciendo. Ustedes perseveren en seguir predicando el Evangelio, en seguir a Cristo, en seguir siendo luminares, en seguir llevando la palabra de vida. Y es lo que nosotros debemos hacer como cristianos. Porque esto lo escribió a Filipo, pero gracias a Dios, siempre digo, Dios nos dejó a nosotros la palabra y la enseñanza para que nosotros lo pongamos por obra. Que no solamente seamos oidores de la palabra, sino que la pongamos por obra. Por eso le dice, termina el 18, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿En qué? En que las salvaciones del Señor repercuten en mi vida y en lo que yo le voy a predicar. Yo tengo que estar dispuesto a, si sigo a Cristo, a perseverar, a buscar más de Dios, a confiar en la fe, en Jesús, en depositar toda mi fe y mi confianza en Él, porque sé que el poder de Él se va a manifestar en mi vida y va a redundar en una bendición para otros, para que yo ilumine a aquellos a quienes voy a predicar el Evangelio. Si yo voy a predicar el Evangelio, aquí en la iglesia decimos un día, bueno, el sábado vamos a ir a predicar, vamos a ir a evangelizar por el barrio. Y después, en mi casa soy un diablo y quiero evangelizar en mi casa no me van a creer. Pero si mi vida se condice con la palabra de Dios, si yo vivo una vida como la que Dios quiere que viva, entonces yo puedo iluminar no solamente en mi casa, sino donde vaya. Y eso reditúa en bendición para el Evangelio, para que sea predicado, en bendición para que Dios sea conocido, para que Dios sea glorificado, pero también para que yo sea edificado. Amén. Amén. Así que ocupémonos de nuestra salvación, trabajemos, demos fruto, mantengamos una vida de santidad, una vida de comunión, una vida de integridad, para que podamos ser luz donde vayamos, para que podamos llevar la palabra de Dios y que, como decía Pablo también, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Amén. Entonces, como no me avergüenzo, predico el Evangelio donde voy y a quien sea, porque no es mío, es del Señor el poder. Amén. Y es para su gloria y honra. Amén.